¿Qué tal? Buenas noches con todos. Les saludamos de parte de Certifícate Project. En este momento vamos a dar inicio a esta masterclass de análisis de calidad de cronograma con Primavera P6. Nosotros tenemos como objetivo del masterclass brindar a los participantes las herramientas y metodologías necesarias para evaluar, diagnosticar y optimizar la calidad de los cronogramas de proyectos utilizando Primavera P6, asegurando la coherencia lógica, la secuencia adecuada de actividades y la confiabilidad de de los plazos planificados. Nuestros convenios actualmente que tenemos internacionalmente es con Autodesk, con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, con RIC Presto de España y el Colegio de Arquitectos del Perú. Como pueden observar, estas son algunas de nuestras participaciones en los congresos del PMI a nivel LATAM, siendo una principal actividad nuestra en la participación de cada uno de ellos. Además, tenemos el gran convenio de ser ATP del PMI para tener un aumento en la credibilidad profesional, para mejorar las oportunidades de cada uno de nuestros alumnos, creando una red de profesionales con liderazgo, a la vez de la obtención de PDUs en cada uno de nuestros cursos y diplomados. También contamos con el ISO 9001, que es Sistema de Gestión de Calidad de cada uno de nuestros diplomados. En esta ocasión, esta masterclass va a ser dirigida por el ingeniero Yair Gordillo, quien cuenta con una amplia experiencia en certificaciones PMP y PMI-SP. Ingeniero, le damos pase. Muy buenas noches. Hola, estimado, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Un ratito, a ver, quiero acomodar mis listas. Sí, bueno, gracias por el pase. Quien le habla es el ingeniero Jair Gordillo Bayona, eh, ingeniero industrial de profesión, ya con más de 7 años de experiencia en el rubro industrial, específicamente en proyectos de infraestructura, ¿no? Proyectos predictivos, como se conoce en el PMI, o como lo dice el PMOK, pues, ¿no? Entonces, bueno, como actualmente me encuentro elaborando en los paquetes de defensa ribereñas acá en Cama, con la empresa Olas. Estoy trabajo en la parte, claramente, en lo que es planeamiento netamente. Y bueno, ¿no? Anteriormente me he venido desempeñando en proyectos los bicentenarios, en proyectos como construcción de puentes también, así que bueno, más o menos por ahí ya hay cierto bagaje y cierta experiencia, ¿no? Actualmente cuento con dos certificaciones vigentes, que es la certificación PMP. Creo que el profesional que se dedique en este rubro de gestión de proyectos específicamente, sea en la rama en la que esté, conoce muy bien lo que es la certificación PMP, ¿no? Más aún, un poquito más o menos contarles que más aún ahora con estas nuevas modalidades de contratos, parte de los requisitos muchas veces son estos contratos estandarizados, ¿no? Y incluso también la misma ley de contrataciones exige, ¿no? Que ciertos puestos tengan certificaciones internacionales. Entonces, bueno, yo particularmente la tengo de 2021, como una cuestión más más que prever esta situación, sino es una cuestión el conocimiento que te da este tipo de certificación, ¿no? También cuento con la PMI-SP, que es
en sus iniciales es la Scheduling Professional, que es una certificación del PMI también, enfocada al profesional de programación, ¿no? Como lo dice su sigla, ¿no? Como dice sus siglas, Scheduling Professional, profesional en programación. Una schedule, como se conoce. Entonces, bueno, básicamente eso sería parte de mi trayectoria. Eh, También un poquito para ser confidentes, pronto estoy pretendiendo ya dar un examen para el PCP, que es un examen, es el equivalente al PMI-SP, pero de la ACE, pues, ¿no? De la Asociación de Ingeniería de Costos, ¿no? Que también es una entidad norteamericana, así como el PMI, solo que más enfocada en ingeniería de costos, y quizás un poquito, al menos en caso, esta certificación es un poquito más exigente, al menos en lo que voy experimentando es una no, sino la más exigente que he tenido, ¿no? Esta tiene bastantes puntos que atacar, es más profunda, más técnica, y un poquito que te hace hablar un poquito, por así decirlo, la realidad, ¿no? Pero bueno, es parte de generar esa disrupción también profesional, ¿no? Entonces, para el que no, para el que más o menos esté optando por estas certificaciones, créanme que es de gran ayuda también, gran ayuda a nivel profesional y claramente buscamos esto también por una mejoría profesional y la mejoría profesional va de la mano también con la parte financiera, ¿no? Pero también yo creo que todo esto es consecuencia pero creo que la experiencia de parte de preparar para estos exámenes, de la derrota, también del acierto, es el aprendizaje que te deja, ¿no? Prepararte para estas cosas. Eh, y el prestigio que te da, ¿no? Como vuelvo a repetir, las consecuencias en un sentido profesional, en un sentido financiero, porque valga la verdad es muchas veces optamos por capacitarnos, por certificarnos, por tener estos valores agregados a nuestro CV, con un tema también de que también nosotros podamos exigir una mejor remuneración, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que les tengo que decir, un poco las que puedo compartir desde mi experiencia. Bueno, la masterclass de hoy, como ya me habían, como me han indicado, es el tema de calidad de cronograma, ¿no? Bueno, en un ratito voy a proyectar las diapositivas para, para poder, pues, ahora sí, puedo compartir, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ya, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Vamos. Acá está. Sí se puede visualizar, ¿no? ¿Me puede confirmar alguien? ¿Se puede visualizar la PPT? Sí, se ve las diapositivas. Bacán, genial, genial. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es análisis de cronograma, ¿no? En la masterclass de hoy es correspondiente a lo que es este análisis de calidad de cronograma. Eh, Básicamente, un poquito para, para dar una breve introducción acerca del tema, vamos a hablar específicamente de los 14 puntos de la DCMA. Entonces, ¿qué es la DCMA? La DCMA es el Defense Contract Management Agency, que es una entidad, entiendo que es una entidad de gestión de contratos gubernamentales norteamericana, valga para agregar,
que en el 2015, en 2005, perdón, si más no me equivoco, si la memoria no me, no me gana, o no me falla, perdón, nos habla un poquito de, en el 2015, en su afán de gestionar todos los contratos gubernamentales, en este caso, distintos proyectos de infraestructura que se pueden dar a lo largo del país, a lo largo de los estados, quisieron quisieron estandarizar sus revisiones, estandarizar sus proyectos, estandarizar su documentación, estandarizar sus programas. Y parte de esta estandarización, idearon estos 14 puntos de calidad, ¿no? Que básicamente son conocidos coloquialmente, bueno, coloquialmente no, sino popularmente como los 14 puntos de calidad, que no son básicamente, son parámetros, son calidades, son calidades, como ya más o menos podemos estar familiarizados que al final la calidad es el cumplimiento de de una serie de requerimientos o ciertas características que pueda tener, ya sea el servicio, ya sea el proyecto, ya sea un entregable, ya sea un bien, ¿no? Un bien en específico, ¿no? Todos sabemos que al final la calidad puede ser en algunos lugares por un mismo servicio la calidad es una y en otros lados por el mismo servicio la calidad es otra por un bien, también las exigencias en términos de calidad es una y en términos de calidad. En este caso, en lo que es en lo que es programas, en lo que es scheduling, hay un consenso ya, hay un consenso, eh, pero primero quiero que, hay un consenso en base a estos 14 puntos, pero lo primero que quiero que entiendan es que si bien es cierto, ya hay estándares, tanto como el PMI o como el ACE, que es lo que nos dan estos para los principales exponentes, los principales, de alguna otra forma, pensadores o los principales investigadores que nos dan estos estándares, nos dan estas buenas prácticas. Entonces, a lo que yo quiero enfatizar primero que nada es que no dejan ser, que no dejan de ser más que prácticas recomendadas, no dejan de ser recomendaciones, no dejan de ser sugerencias, no tiene carácter obligatorio, como quizás algunas normas estructurales, normas de soldadura, que sí, ¿no? Que sí pueden tener un carácter, sí, no científico, pero sí de un carácter obligatorio en términos del respaldo del cálculo que lo respalda, valga la redundancia. Pero en este caso, eh, la naturaleza de los proyectos, al ser proyectos que de alguna otra forma un proyecto puede parecerse a otro, pero no deja de ser único. Los proyectos, por más parecidos que puedan ser, no dejan de ser únicos. ¿Por qué? Porque la gente que lo gestiona son otras, el lugar donde se realiza es otro, la empresa es otra, el diseño es otro. Puedo hacer un hospital con un mismo diseño de hospital, o en este caso los colegios bicentenarios, pueden tener casi el mismo diseño, los mismos activos, pero no deja de ser único ¿por qué? Porque siempre tiene variables que de alguna otra forma lo hacen único. Entonces, al haber este tipo de disrupción, entonces a nivel de programa, a nivel de planificación, eh, se maneja a nivel de buenas prácticas. Ya lo van a ver cuando empiecen a leer estas buenas prácticas, estas prácticas recomendadas, las RP de la ASE, que en Scheduling tiene un montón, si más no recuerdo, unas 25, 30 RPs, que son buenas prácticas que la ASE anualmente va sacando, va actualizando, las va actualizando, en este caso sacando nuevas. El PMI también lo hace, ¿no? Con su PMBK tiene guías de conocimientos en construction. Entonces, en sus libros ellos siempre enfatizan que esto no deja de ser más de buenas prácticas. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué enfatizo eso? Específicamente en esto, en los 14 puntos de la DSNA. Si bien es cierto, te dan un parámetro dado, va a variar. Puede variar más menos, de acuerdo a la empresa, de acuerdo a las políticas de la empresa, de acuerdo a las exigencias del cliente, de acuerdo a las exigencias, no sé, del contrato,
una serie de variables que de alguna otra forma estos parámetros no sean siempre los mismos, pero de alguna otra forma sí de alguna otra forma se parezcan uno al otro, o más o menos de proyectos, pues parecen estos proyectos, ¿no? Entonces, pero igual la DSMA te da una serie de lineamientos, ¿no? Y con sus, con sus umbrales, sus tolerancias, propias de ellos, ¿no? Propias de su bibliografía, que ya se han venido adoptando en los proyectos, ¿no? En los proyectos tanto, ya si me da un poquito el tiempo, si me da un poquito de tiempo, al final les puedo mostrar un programa real y van a ver más o menos los parámetros que nosotros manejamos, ¿no? Desde el software, ¿no? Obviamente del software, siempre, siempre ya que este es un programa para lo que es manejo de primavera, la gestión de una herramienta de software de gestión de proyectos. Como primavera es bueno que se familiaricen desde dónde viene esto. Entonces, bueno, como nos dice acá el texto, la característica de los 14 puntos de la SMA deben usarse como código partido hacia un objetivo de análisis de programa. Varios incluyen umbrales, están destinados a identificar áreas problemáticas potenciales para el programa. Entonces, acá nos da una lista, pues, ¿no? ¿Cuáles son los 14 puntos? La lógica de tareas con holguras negativas, los bits, los retrasos, o también conocidos como lag, los tipos de relación, las restricciones rígidas, los constraints, como le dicen, las holguras máximas, holguras negativas, máxima duración de las holguras, fechas inválidas, recursos, tareas no ejecutadas, test de la prueba de la test o prueba de la ruta crítica, índice de longitud de la ruta crítica e índice de distribución de la línea base. Entonces, estos son los 14 puntos, básicamente. Vamos a ir andando poco a poco en ello, ¿ya? Entonces, ¿cuál es antes de ingresar punto por punto, ¿cuál es el fin de cumplir con estos 14 parámetros? Ya, con estos 14 puntos. El fin principal, creo yo, de estos, de cumplimiento de estos 14 puntos, que desde ya les digo, es en algunos casos muy difícil cumplirlos, dada la naturaleza del proyecto, dada las restricciones físicas que puedan tener el proyecto, dadas las restricciones contractuales que puedan tener. Créanme que es todo un mundo, ¿ah? No es, no es, no es tan fácil. No es tan fácil hacer un programa realista, ¿no? En el sentido de no quizás por tus capacidades como profesional o como scheduler o como planner que puedas tener, sino que muchas veces las restricciones propias físicas que te da el cliente, que te da el contrato, que te da las restricciones físicas que te da el proyecto en sí mismo, hacen que te obliguen a hacer un programa con ciertos lineamientos o con ciertas formas, o darle formas a tu programa que quizás la DCMA no, en sus buenas prácticas te diga, ¿sabes qué? Oye, esto hay tolerancias, pero tú lo haces, ¿no? ¿Pero por qué lo haces? Porque también parte de tú como scheduler es que su programa represente represente o sea lo más realista posible. Siempre es una palabra que nos dice, ¿no? Nos los dicen repetitivamente, ¿no? En cada entregable que hacemos. Entonces, a ver, vamos con la primera, ¿no? Un ratito, déjame buscarle el nombre completo porque bueno, ya. Vamos con la primera, que nos habla de Logic, ¿no? En
en su descripción, vamos un poco a parafrasear, busca tareas incompletas con enlaces de lógica o enlaces que no tienen sentido. El número de tareas en predecesores solo deben ser el 3%. Mire, este primer punto es importante, ¿ya? Y no sé qué tanta experiencia pueden tener ustedes en planificación, algunos ya son ingenieros de planeamiento, otros están por tema como, como conocimiento básico, porque quizás quieren empaparse más en este tema, vienen de otras áreas, de otras especialidades y quieren saber un poco el tema. Primero que nada, un programa empieza de un hito de inicio y un hito fin. Eso es lo más básico. Después, con el tiempo, ya con estos contratos estandarizados, conforme han ido evolucionando estos, se han creado hitos intermedios. Un poquito para darles un concepto rápido, un hito no es más que un punto en el tiempo de tu programa significativo. Un hito no es una actividad, un hito no tiene duración. ¿Ya? A diferencia de las actividades que van a ver en un programa, un hito no tiene eso. Un hito es un punto de control, un punto significativo o un cambio de fase hacia otra fase del proyecto, o es el inicio de algo, el fin de algo, o es el inicio del proyecto, o es el fin del proyecto. El inicio de otra etapa, estás en movimiento de tierra, empiezas a entrar en la fase de concretos, todo ese tipo de labor, ¿no? Entonces, eso es un hito. Ahora, ¿qué te dice la lógica? Un programa solo los hitos de inicio y fin pueden pueden no tener sucesores o predecesores. En el caso del hito de inicio, puede no, el hito de inicio es el único ítem variable del proyecto, del programa que no que puede no tener una predecesora. Obviamente no lo va a tener, ¿no? Porque es donde empieza, es el que te marca el punto de partida. Y el hito fin es el que va a carecer de una sucesora. Entonces, salvo estas, el resto de actividades tienen que tener una actividad predecesora y sucesora. Como mínimo una predecesora y una sucesora. Claramente pueden tener más, pueden tener 2, 3, 4 sucesoras, pueden tener 2, 3, 4 predecesoras. Ya va a depender de qué tanta sea la convergencia de esa actividad respecto a otras actividades. Entonces, pero como mínimo tienen que tener una predecesora y una sucesora, salvo las que mencioné, tanto el hito de inicio como el hito. En el caso, en el punto 2, lo que es leads, negative last, buscan tareas incompletas que tienen vínculo lógico con leads last negativos. En las relaciones predecesoras, idealmente no debe haber ninguna ventaja, ya que distorsiona la locura total. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el lag? El lag te dice que el lead, perdón, es una herramienta de adelantar la actividad, ¿no? Yéndonos un poquito acá en el proyecto en donde estoy, para hacerlo más fácil, para que se me haga más familiar a mí también. Existen relaciones lógicas donde una actividad no puede iniciar hasta que finalice otra, ¿no? Entonces, eso se le llama lógica duras, ¿ya? O hard logic, como también se le conoce en inglés. Entonces, ¿qué te dice este tipo de lógica nos dice que existe tal restricción física o está la lógica que esta actividad no puede iniciar si no inicia la otra. Entonces, llevándolo un poquito de defensa ribereña, por ejemplo, yo no puedo hacer un talud si todavía no, yo no puedo hacer un rocado si todavía no conformo un milímetro, ¿no? Eso es imposible, ¿dónde voy a poner mi roca? Entonces, por ejemplo, esa es una lógica dura. Esa es una lógica dura, ¿no? Es una restricción física que te da la actividad en la cual tú no puedes continuar hasta que la actividad predecesora no haya terminado. Entonces, ¿pero qué pasa? Existen lógicas blandas, ¿no? Soft logic que le dicen. Estas lógicas blandas, me dicen, ¿sabes qué? Sí, pero no necesariamente, puedes empezar después. Entonces, puedes empezar antes, no necesariamente puedes empezar cuando acabe el proyecto, ¿no? O perdón, cuando acabe la actividad. Puedes empezar antes. Entonces, más aún de estos proyectos lineales, como carreteras o defensas ribereñas,
No necesariamente pues tienes que terminar todo el dique, ¿no? Puedes terminar un tramo del dique y detrás de este tramo ya hecho, ir enrocando, ¿no? Como un tren de trabajo, por así decirlo. Entonces, te da la oportunidad de adelantar la actividad, de adelantar la actividad, ¿ya? Como experiencia, yo una vez, se me impuso una fecha, ¿no? Entonces, empecé a usar las negativos, ¿no? O leads. Generalmente las conocen como las negativas. Ya en el argot aquí se le conoce como las negativos, pero claro, para no decir tanta la palabra larga, le dices leads, pero bueno, no, a veces no se entiende tanto así, se le prefiere decir las negativas. Entonces, adelanta la actividad, pero contractualmente, miren, como les repito, es subjetivo, se puede hacer. Mientras represente una secuencia lógica real, una secuencia lógica que se da en el proyecto, que se da en los procesos productivos, puedes hacerlo, pero por un tema contractual, por un tema de parámetros que te da el owner, que te da el contratista, que te da el propietario, que te da el cliente, ya sea el nombre que le quieras dar, no te permite estar bien, ¿no? Por un tema de análisis de holguras, los leads negativos generalmente distorsionan el análisis de la ruta crítica, ¿no? Te dan un análisis de ruta crítica distorsionado, te pueden dar una ruta crítica quizás que no cumpla con la prueba de la ruta crítica. Entonces, para lo que es la gestión de riesgo también no es conveniente el uso de ¿no? Que son adelantos, ¿no? Es un poquito como que no necesariamente, diciéndolo coloquialmente, no necesariamente debo empezar esta actividad, o sea, o no necesariamente tiene que acabar esta actividad para iniciar la actividad social, ¿no? Puedo iniciar un poco. Entonces, el lag es todo lo contrario, ¿no? El lag son los tiempos de espera, ¿no? No sé, ponte, eh, después de haber vaciado el concreto, después hay un periodo de espera, de curado, que son actividades que no se están considerando en el cronograma, pero constructivamente no puede iniciar la actividad. No puede iniciar la actividad. No es que necesariamente la actividad inmediatamente empiece después de haber acabado su actividad predecesora, por dicho. Ya, tiene que haber un tiempo de espera, ¿no? 2, 3 días, no sé, hasta que agarre la resistencia, ¿no? Muchas veces pasa eso. Entonces, se te dice que ingreses LAF, ¿no? En este caso, los LAF positivos sí están permitidos hasta cierto punto, ¿no? En este caso, en algunos casos es 10%, no mayor al 10% de los LAF, de LAF positivos, ¿no? Entonces, esos son los lags, ¿no? Esos lags sí son un poquito, hay una mayor tolerancia respecto a los lags, pero tampoco es recomendable. Muchas veces la bibliografía te dice, en vez de poner el lag, ¿por qué no crear una actividad, ¿no? Crear una actividad más, asignarle recursos, asignarle una duración respectiva, y en vez de estar creando lag, ¿no? En todo caso, ese lag representa una actividad, transfórmalo en una actividad. Entonces, bueno, esa es también una forma de mitigar este tipo de lag, pero sí están permitidos de alguna otra forma. El relationship time. Eh, Como dice el texto, buenas tareas completas. Busca tareas incompletas que contienen cada tipo de relación, debido a que la relación finish to start es la más lógica de representar al menos el 90% de los tipos de relación que se están utilizando. Entonces, esta es la relación más típica, esta es la relación más típica de la carrera, o de lo que es gestión de cronogramas, ¿no? O lo que es las relaciones lógicas del secuenciamiento de cronogramas. Existen relaciones finish-start, existen relaciones start-start, existen relaciones finish-finish, existen relaciones start-finish. La última es la más rara, particularmente nunca he tenido
nunca he visto una situación en la que tenga que haber usado la start finish, ¿no? Imagínense, la actividad sucesora tiene que acabar iniciando la actividad predecesora. No le veo mucha lógica. En algún curso, cuando llevé, sí hubo un profesor que me planteó un caso donde sí, más o menos, no recuerdo muy bien el caso, pero más o menos como que sí le vi sentido. Pero es como encontrar este tipo de relaciones es como encontrar la marca del diablo en un programa, ¿no? El supervisor que te revise el programa y te vea una relación start finish, realmente te lo va a observar y te va a decir que este programa tiene problemas, ¿no? Algo está pasando en ese programa. No está bien este programa. No puede tener este tipo de relaciones. Existen situaciones en la vida real, sí aplique el uso de esta relación, pero no. Pero generalmente se asustan. Entonces, la relación matemática es la finish start, ¿no? Es que una actividad sucesora no debe iniciar hasta que termine su actividad predecesora, ¿no? Entonces, es la relación lógica más usada. Entonces, lo que te dice la DCMA es que estas relaciones deberían haber por lo menos 90% de predominancia, ¿no? Después el resto puede ser estar o finish, ¿no? Entonces, eh, la DCMA dice que por lo menos este tipo de relaciones tiene que tener una predominancia del 90%. Eh, hay un tema, hay un tema que quiero recalcar, todas estas situaciones van, algunos parámetros, algunos puntos están respaldados no porque simplemente se le dio la gana a la DCMA, sabe que yo quiero que no, sino que hay un tema de análisis de riesgo también, ¿no? Existen análisis de riesgo como son las simulaciones Monte Carlo, que es una simulación Monte Carlo, es un análisis de probabilístico donde te sí, ¿me escucha bien, Misael? Y que me están escribiendo. Ahí se escucha bien. Pueden escribir en el chat, así nos puede subir un poquito la voz, no hay problema. Sí, bueno, voy a tratar de. Entonces creo que ya debería ser un tema de. A ver, alguien debe tener el micro prendido, a ver si me apoyan ahí. A ver si tratan de pagar su micro. Creo que, a ver, veo acá, Kevin y Oscar creo que tienen el micro abierto. A ver si me apoyan, y si no, por favor, a ver. Ah, ya, se me escuchó. A ver, voy a tratar de subir un poco más la. Ya, y si hay que hablar más fuerte, me avisan. Estamos un poquito acá. Haceme un ratito, voy a solucionar, ¿ya?
Ahora sí, se me escucha un poco mejor, ¿verdad? Creo que era por el ventilador que ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Ya, bacán, bacán. Sí, ya, sí, 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 es que como tenía como acá estamos un poco el espacio cerrado, tenemos ventilador y tenemos el aire acondicionado, ya con eso un poquito más mitigado prometo, creo que me voy a comprar estos audífonos que tienen como un micro que se extiende, ¿no? Que este es el que yo uso para escuchar más que para hablar, pero también tiene micrófonos incorporados. Pero bueno, un poco siguiendo la clase, como lo repito, todo este tipo de parámetros, en algunos casos, especialmente relation type, eh, es un tipo de relación que está enfocada porque a nivel de riesgo es más conveniente, ¿no? A nivel de análisis probabilístico de riesgo es más conveniente tener relaciones finish-star porque te permite de alguna otra forma calcular las incertidumbres tanto de el inicio de la actividad como el fin de una actividad. No se ven condicionadas en el caso como una relación inicio-inicio o fin-fin, ¿no? Tú cuando quieres calcular la incertidumbre de inicio, en una relación inicio-inicio, por ejemplo, cuando quieres calcular en una simulación Monte Carlo, la incertidumbre del inicio de esa actividad no la vas a poder calcular porque está condicionada al inicio de su actividad predecesora. Entonces, la que le va a determinar la incertidumbre va a ser su actividad anterior. Entonces, y ahí vas a perder, por ejemplo. Ahí vas a perder márgenes de incertidumbre. Eh, de alguna otra forma vas a perder márgenes de contingencia. Igual pasa con las relaciones fin-fin. En el caso de las relaciones fin-inicio, no pasa eso, ¿no? El análisis Monte Carlo te calcula las incertidumbres tanto del inicio de la actividad como del final de la actividad, ¿no? Entonces, más o menos eso era un poquito esto cuando he tenido estas clases, así como ustedes, cuando empecé con ustedes, ¿no? Mucho no se me decía, ¿no? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué me dan estos parámetros? ¿Por qué me los ponen? ¿De dónde viene? Entonces, un poquito leyendo, yo también averiguándome, leyendo y un poco, a veces te topas con libritos que dices, ah, ya, acá era, ¿no? Te aclaran todo y te dicen, acá era por eso, ¿no? Entonces me gusta compartir esto porque quizás a mí me costó un poquito más de tiempo, o si no es porque me topé con un libro tal y ya lo pude deducir. Bueno, sigamos un poquito porque estamos, disculpen si hablo un poco, me gusta un poco de más, pero bueno, la hard constraint, ¿no? La hard constraint o mandatory constraints son de alguna otra forma, como dice el texto, cuenta el número de hard constraints utilizadas en las tareas incompletas. Las hard constraints pueden impedir que el programa sea impulsado por lógica y debe utilizarse como moderación. No debe exceder el 5%. Las hard constraints son de alguna otra forma fechas impuestas, ¿no? Son fechas impuestas en las que un programa, eh, un programa, o perdón, una actividad debería empezar o finalizar, ¿no? Es una restricción, un constraint en su, en su, en su traducción al español es una restricción, donde te dice, ¿sabes qué? Esta actividad no puede empezar después de, o antes de, o empezar en tal fecha, o finalizar en tal fecha, ¿no? Ya va a depender, existen muchos tipos de restricciones, el Primavera te las da, las early constraint, las late constraint, las early constraint, ¿no? O las start on o las finish on, ¿no? Son tipos de constraint que existen en Primavera, existen en la bibliografía y son, de alguna otra forma, eh, se da este tipo de naturaleza. Si bien es cierto, acá te dice no debe exceder el 5%, en algunos lugares, en algunos proyectos o en algunos clientes te dicen que no debería haber este tipo de hard constraint, ¿no? Que son más que todo de alguna otra forma constraints
impuesto por algún tipo de permiso, o por leyes, o por un tipo de, o por temas de procura, que de alguna otra forma condicionan el inicio de una actividad o el fin de una actividad, ¿no? Pero, si bien es cierto, te dice que no debe exceder el 5%, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy particularmente y en los que he estado, no te permiten ningún tipo de constraint. ¿Y por qué no debería haber? Los constraints te generan lag negativos. Y, y los lag negativos que te da a entender que tu ruta crítica está desfasada, pues, ¿no? Eh, y bueno, esto es tipo de, en el cálculo de un programa, ¿no? Lo hace un poquito más pesado, ¿no? Y peor aún, ¿no? Si tienes hard constraint y tienes lag negativos, no te permiten ninguna de las dos. El high flow cuenta tareas incompletas con una holgura total mayor de 44 días hábiles. Esto puede indicar que faltan las predecesoras o sucesoras. Perdón. Primero entendamos, disculpen para ver que no me, a ver si me están escribiendo. Ya. Entendamos lo que es holgura, primero que nada. Yo creo que el término holgura ya lo van a entender más adelante en el curso. Pero es importante que de alguna otra forma esto lo sepa. Y esto es muy importante, ¿ah? Discúlpenme que haga énfasis en esto. La holgura va a determinar de alguna otra forma tu ruta crítica. Y ya ustedes sabrán lo que es una ruta crítica. La ruta crítica puede tener muchas afirmaciones, ¿ya? Pero una de las afirmaciones más certeras, la ruta crítica es la ruta más, es como en inglés dicen longest path, la ruta más larga. O la ruta crítica con sus actividades tiene holgura cero, muchas veces se le conoce. ¿Ya? Eso es relativo, porque puede tener holgura cero por constraints y no necesariamente pertenece a la ruta crítica. ¿Entienden? Entonces, generalmente es eso. Pero bueno, digamos que es un. Generalmente se da que la ruta crítica tiene holgura cero. Generalmente no, tiene que tener holgura cero, porque es lo que te va a determinar el fin de tu proyecto. Entonces, ¿qué es la holgura? ¿Qué es la holgura total? Existen dos tipos de holgura. La free float, que es la holgura libre, y, y la total float, que es la holgura total. La más crítica, la más importante es el total. ¿Y qué te dice el total float? ¿Qué es la holgura total de una actividad? Es la cantidad de tiempo que una actividad se puede retrasar sin retrasar la fecha fin del proyecto o la culminación del proyecto. ¿No? Entonces, puede que una actividad, por ejemplo, una actividad tiene 10 días de holguras. Entonces esta actividad, si bien es cierto, tiene una fecha de finalización del 5 de enero, pero puede finalizar hasta el 15 de enero, porque tiene 10 días de holguras. Pero si se atrasa un día más, o sea, al 16 de enero, entonces se está consumiendo toda la holgura. Entonces, ¿qué pasa? La fecha fin del proyecto total por esa actividad se va a correr un día. ¿Ven? Y automáticamente esa actividad se convirtió en una actividad de ruta crítica. Entonces, ¿qué te dice la buena práctica en este caso en el punto 6? ¿Cuántas tareas incompletas con una holgura total mayor de 44 días hábiles? Esto puede indicar que faltan las 3 horas. Entonces, ¿qué dice? Las holguras no deben ser mayores a 44 días. ¿Ya? Y esto va a depender, ¿no? Depender también del calendario que manejes, pero generalmente es un consenso de 44 días, ¿no? Entonces, en algunos casos, tanto acá, por ejemplo, en el Story, se maneja un 10%, ¿no? No debe ser mayor a 10% de la altura total. Eh, continuemos con el punto 7. Los negative float, como les había mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona el negative float, ¿no? Cuenta tareas incompletas con hora total inferior a cero días laborales. Estas tareas deben tener una explicación y plan de acción correctivo. Entonces, ¿qué te dicen? Los negative float son las holguras negativas, ¿no? En este caso, si una actividad tiene 10 días de holgura y se consume toda esa holgura y se consume más de la holgura, entonces pasa a tener un flow negativo, ¿no? Dependiendo de su línea base. Pero generalmente los flows negativos
en un cronograma, te indica que si bien es cierto el cronograma está trazado, pero no necesariamente puede ser así. O sea, una vez me hicieron una pregunta, ¿no? Una pregunta de examen. Me hicieron una pregunta y me dijeron, ya, tu programa tiene flow negativo, qué acciones deberías tomar? Entonces ahí nos planteó una serie de acciones, ¿no? Y entre las cuales era hacer crashing, intensificar el cronograma, poner más recursos, traslapar, traslapar actividades, ver las lógicas, revisar lógicas blandas, y si existen lógicas blandas, entonces generar traslapes, ¿no? Trabajar en paralelo, overlapping, como se hace en inglés. Había otra, y era una que nadie respondió, que era revisar si hay algún tipo de, de constraint o de alguna otra forma revisar si el cronograma está bien hecho, ¿no? O si el software de alguna otra forma tiene algún tipo de, de restricción o algo que genere esto. Entonces todos respondimos lo más clásico, pues, ¿no? No, hay que meterle más recursos, ¿no? Para el cronograma, porque plan de recuperación. Y bueno, y al final dijo, el profesor nos dijo, ¿no? Miren, si bien es cierto todo lo que están mencionado está bien, pero no es la más correcta, ¿no? O al menos no necesariamente debería realizarse en el orden en el que estoy diciendo. Antes de tomar una acción de gastar plata, de traer más recursos, que genera todo un tema logístico, un tema de gastos de dinero, movimiento personal, movilización de equipos. Primero hay que revisar si quizás es un tema propio del software o una resolución que por ahí nos está cocinando. Entonces, eso es el negative flow, ¿no? En este caso, este, no se permiten negative flows. En todo caso, si caso existiera, revisar el programa y ver cómo podemos corregirlo, ¿no? High duration. Ya, la high duration es casi el mismo parámetro de los total flows, ¿no? En este caso, examina tareas incompletas que tienen una duración superior a 44 días, una fecha de inicio dentro del periodo de planificación. Esto va a determinar si se puede dividir una tarea en dos o más tareas. Básicamente esto nos dice que una actividad no debería durar más de 44 días, pero existe un término que te dice que una actividad no debería durar más de tu periodo de actualización, ¿no? Si tú tienes un periodo de actualización de cronograma mensual, entonces tus actividades no deberían durar más de 30 días. Una actividad. Si esa actividad dura más de 30 días, desglósala más o granularízala más. Entonces tienes que analizar el grado de granularidad que tiene tu cronograma, ¿no? Si tienes actividades por encima de los 24 días, 60 días, sí, no, esa actividad deberías granularizarla más, dividirla en etapas, ¿no? O capaz granularizarla en más actividades, debe haber unas subactividades ahí donde estás obviando, ¿no? O granularizarlas más, ¿no? En etapas, como decirlo, etapa 1, etapa 2, ¿no? A veces acá nos ha pasado y hemos tenido actividades que duraban 120 días, 180 días, entonces lo que hacíamos era dividirlo en etapas, ¿no? O dividirlo, no sé, por disciplina, o por área de trabajo, por sector de trabajo, ¿no? Ya no hacerla como una partida general, sino multiplicar la partida, pero en distintos sectores, ya de acuerdo a la certificación. Entonces, la high duration, hay este consenso, ¿no? Que si bien es cierto, te dice 44 días, en otros proyectos de 60, creo que acá es 60, sí, si no me equivoco, ahí lo vamos a revisar. Entonces, pero hay un consenso, un término, no me acuerdo dónde lo leí, donde dice que no debería durar más del periodo de tu periodo de actualización. En algunos casos tu cronograma las actualiza semanalmente, en algunos casos mensual. Generalmente es mensual. En este caso acá las actualizaciones de cronograma, donde he trabajado siempre han sido mensuales, semanales han sido los fortnite, nada más, ¿no? Pero las actualizaciones y los mantenimiento del cronograma como tal han sido mensuales. Invalid dates. Examina tareas incompletas que no tienen fechas reales en el futuro más allá de la fecha de corte y no hay fechas de tendencia en el pasado antes de la fecha de corte. No debe haber ninguna fecha no válida en el programa. Ya, las invalid dates básicamente es de que tú en tu periodo de actualización del programa, tú tienes un data date, ¿no? Entonces, tú tienes que entender algo, que del data date
de la izquierda, perdón, del data date a la izquierda, todo es ASPIR. Todo es lo que ha pasado. Todo es fechas reales, duraciones reales, todo es pasado. Lo que realmente ha pasado en tu proyecto. Del data data a la derecha, todo es as planned. Todo es planificación, todo es forecast, todo es proyección, todo es futuro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le vas a dar a tu actividad un inicio, ponte que tú tienes tu data date al 5 de enero y tú le estás dando un inicio real a tu actividad al 6 de enero, eso es una invalidez, es una fecha inválida. Eso sí no puede haber. No puede haber el programa, el software, el primero en sí mismo te lo corrige, y si no te lo corrige, bueno, no, los filtros, existen filtros de este tipo de calidades, te lo detectan. Ya, eso sí no puede haber. Este tipo de, es que es una incongruencia, no puedes tener un inicio real, ¿no? Posterior a tu data date, ¿ya? Entonces, bueno, entonces vayamos por la décima, ¿no? Resource. Informa sobre todas las tareas que tienen una relación mayor de cero y tienen moneda o horas de utilización. Este resource es básicamente, como toda actividad, que generalmente son actividades discrete effort que generan una forma, un tipo de esfuerzo, le dan un valor al programa, un valor ganado también, un avance físico. Entonces, estas actividades para que generen un valor físico, para que generen un avance físico, deben tener recursos detrás. O sea, para tú completar esta actividad has tenido máquinas, has usado materiales, has usado ahora hombres. Entonces, lo que te dice esto es que todas las actividades deberían estar cargadas de por lo menos un recurso, ¿no? El esfuerzo que tome de realizar esta actividad. ¿Ya? Entonces, eso sí, eso es un tema ya de asignación de recursos, ¿no? Miss Tasks. Identifica tareas que han terminado tarde comparadas con la línea de base. Ayuda a identificar que también el programa está combinado con la línea de base y ayuda a ver si el proyecto final tiene. Miren, y acá hay un término interesante que es línea base. La línea base básicamente es tu primer programa, es la primera fotografía de tu programa. Y es un punto, es un programa en el cual tú te vas a medir. Toda actualización que estés haciendo, tú vas a medirte en contra de tu línea base, ¿no? A la fecha, según mi línea base, cómo debería estar de avance físico, o cómo debería estar, qué debería haber terminado, y comparar en mis últimas actualizaciones, ¿no? Entonces, esto es más que todo es un indicador de cuántas actividades han terminado dentro de la línea base, antes o después de la línea base, o dentro de las horas, de las fechas planificadas, ¿no? Critical Path Test. Critical Path Test. Comprueba la integridad de la ruta crítica. La métrica comprueba si con la introducción de un retraso en el camino crítico la fecha de finalización del proyecto se retrasa igualmente. Ya, bueno, esta es una prueba de ruta crítica. Es fácil, es muy fácil, ¿ya? Si yo agarro una actividad dentro de la ruta crítica, por eso es importante, ¿eh? Mira, por eso le digo que el significado de la ruta crítica tiene varios conceptos o varias definiciones. Básicamente, ¿qué hace? Agarra una actividad de la ruta crítica, y si bien es cierto, las rutas críticas tienen holgura cero, o sea, si una actividad se retrasa o dura más que su duración original, entonces el fin del proyecto debería correr, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo una actividad que tiene holgura cero y tiene una relación de 10 días con holgura cero, si yo le agrego 10 días más a esa actividad, entonces la fecha de terminación del proyecto debería correrse 10 días, ¿ya? Esa es básicamente la prueba de la ruta crítica, ¿ya?
Si le puedes, tú quieres agregar 600, va a correr 600 ya tu fecha de finalización del proyecto. ¿Ya? Y si no, entonces hay un tema, ¿no? Por eso digo que no necesariamente la ruta crítica son las actividades con holgura cero. O sea, sí es una de las condiciones que tiene que tener, pero no es una definición definitiva, ¿no? Generalmente la bibliografía te dice que es la actividad, la ruta más larga la ruta más larga del proyecto, the longest path. Critical Path Length Index, que este es un indicador de la longitud de la ruta crítica, básicamente, ¿ya? Presenta la evaluación si el proyecto se puede terminar a tiempo, mide la relación entre la longitud de la trayectoria crítica del proyecto más la holgura total del proyecto y la longitud de la trayectoria crítica del proyecto. Bueno, este es un indicador, básicamente es de 1, te mide de 1 a 0, te es un indicador donde te mide de 1, o sea, por encima de 1 es porque tu desempeño de tu ruta crítica es el adecuado, estás por encima del desempeño esperado, y si estás por debajo de 1, estás por debajo del desempeño o del indicador esperado, ¿no? Todo esto es en base también a, a, a tu línea base, ¿no? Tú cómo mides algo, cómo mides tu desempeño, tienes que medirte contra algo, ¿no? Entonces, tu ruta crítica está siendo desarrollada en base al rendimiento esperado, en base a la línea base, o en base a cómo la línea base viene siendo ejecutada. Entonces, se expresa mediante indicador, ¿no? Se expresa mediante indicador. Como ya sabemos, el parámetro es de 1 a 0, ¿no? Y como último punto, el Baseline Schedule Index determina cuántas actividades están retrasadas o adelantadas con respecto a la línea base, ¿no? Esto ya más que centrarse en la ruta crítica, se centra en las actividades generales, ¿no? Hasta respecto a tu línea base y respecto a tu data date, hasta la fecha, ¿cuántas actividades debiste haber iniciado o culminado según tu línea base, y cuántas has iniciado o culminado realmente en tu última actualización del proyecto al data date o a la fecha de, a la fecha de corte en la que estás haciendo tu actualización, ¿no? Entonces, es un indicador, ¿no? Es un indicador donde te mide qué tanto estás cumpliendo según tu línea base, pero ya desde la totalidad del proyecto y no solamente desde la ruta crítica, ¿no? El Open End Existence, este es ya un agregado, pero bueno, básicamente el Open End Existence contabiliza el número de actividades que presentan un inicio o fin abierto. Miren, yo creo que esto lo relacionan con los dangling, con las actividades dangling, con los start dangling o los finish dangling, si no me equivoco. Este es un poquito más complejo de explicar, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo tengo una actividad predecesora y una actividad sucesora, ¿ya? ¿Qué te dice qué te dice el primavera, ya? Si yo tengo una actividad predecesora con una relación lógica de inicio-inicio, perdón, con una relación lógica fin-fin, entonces, ¿qué me dice? Que, o sea, si bien es cierto, es una lógica, no es una lógica impulsora. Ahí está, esa es la palabra. No necesariamente es una lógica impulsora que impulse la actividad sucesora. Entonces, esta actividad predecesora, esta actividad necesita una predecesora, ya sea inicio o fin-inicio. Si tú tienes necesita una actividad en la mente que la impulse, que como predecesora la impulse, ¿ya? Si bien es cierto, la relación, yo tengo una actividad y tiene una relación predecesora de fin-fin, claro, va a impulsar, pero va a impulsar su fecha fin, pero detrás de ella, ¿no? Como predecesora, o sea, no, ¿qué le impulsa? ¿Qué impulsa su inicio de esa actividad? No le impulsa nada.
porque solamente su predecesor le está impulsando su fin, el fin de esa actividad. Entonces, por lo menos necesita una actividad de inicio-inicio, una relación inicio-inicio o una relación fin-inicio, ¿no? Y el último punto, el out-sequence activities, este sí no te permite, el fuera de secuencia. Este sí, el fuera de secuencia básicamente, fuera de secuencia te dice que, a ver, tú tienes una relación fin-inicio, ¿ya? Tú tienes una relación fin-inicio, pero ¿qué pasa? Que tu actividad, a ver, ¿cómo le explico? Si tienes una relación fin-inicio, pero ¿qué pasa? Tu actividad sucesora empezó antes. Por una cuestión de relaciones lógicas, la sucesora, perdón, empezó antes. Entonces, ¿qué pasa? La actividad ya se pierde la secuencia lógica. Entonces, tu actividad, ya lo vamos a ver si nos da el tiempo, ya pierdes la lógica de tu relación, de esa actividad. Como una sucesora va a empezar antes que la predecesora. Entonces, ahí tú tienes que ya ver un tema de resecuenciamiento, analizar bien tus secuencias de tu programa, ver cómo se están dando tus procesos constructivos, quizás hay lógicas blandas, o quizás hay un tema constructivo que tienes que evaluar y tienes que hablar con tu producción. Ahí es un tema que eso sí, no toleran esta fuera de secuencia, se tolera, pero sí, es un tema ya de que tienes que analizar y secuenciar y ver cómo se está proyectando en campo, ver cómo lo están proyectando en campo, porque estás obviando algo que necesariamente no se está. En teoría, ya tienes la experiencia necesaria, sabes que para yo hacer esto tengo que acabar esto. Eso es teórico, pero a veces en la cancha, en el campo, se dan otros tipos de lineamientos, ¿no? Generalmente se dan en las relaciones donde las lógicas no son tan estrictas, ¿no? Lógicas blandas, ¿no? Entonces, ya es un tema ya de como planner, replantear la secuencia lógica, ¿no? Entonces, bueno, este es básicamente lo que es análisis de calidad de programa. Voy a enseñarles un ratito, ya para terminar y no quitarles mucho tiempo, voy a enseñarles dentro de primavera, dónde está esta herramienta, bueno. Mira, si nos vamos acá, a ver, esto, allá. Estamos haciendo un programa. Estamos haciendo un programa para reinicio de actividades. Pero bueno, acá está. Para nosotros visualizar los 14 puntos de control de la SMA, tenemos que ir acá, en Tools, donde dice Check Schedule Report. Y como ven, mira, automáticamente aparecen todos los puntos que hemos venido hablando. Mira, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Acá están los 14 puntos que hemos venido hablando. Pero mira, si se dan cuenta, esto es editable, miren. Yo puedo poner 400 horas, puedo poner 920 horas. Va a depender también de los turnos de trabajo, en la que esté Uy, ¿alguien habló? Miren, antes de responder tu pregunta, y gracias Eri por la pregunta, ¿ven cómo esto es editable? ¿Por qué? Porque estos parámetros no son duros, no son obligatorios. Acá también, ¿no? Miren, por ejemplo, la Logic, la primera que mencioné también ya va a depender de las políticas o los términos contractuales en la cual se tenga que presentar la calidad del cronograma, ¿no? Así que no se sientan, o al menos el Primavera en sí mismo te da la oportunidad de editar o de
de manejar estas variables según las exigencias, según los requisitos que se te pidan, pues, ¿no? Entonces, sí, tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, tengo entendido que esto, lo que le hemos estado, este, esto va a venir dentro del curso, ya seguro le van a ir andando más en el tema, este, pero sí, tengo entendido que esto va a venir. A ver, Kevin, acá en Tools, en herramientas, y está primerito nada más, Check Schedule Reports, y ahí te va a aparecer. Te va a aparecer, lo vamos a dejar aquí, mira, lo dejamos aquí, le doy, y para generar reportes en Check Schedule, va a cargar y te va a generar un archivo HTML, ¿ah? Es un archivo HTML que acá está. Esta es la forma del archivo, ¿no? En mi caso, como bueno, estoy armando el programa, estoy en rojo todavía. Recién está en proceso de construcción. Entonces, más o menos todavía me falta acá cumplir ciertos parámetros, pero igual tengo que ponerle mis propios parámetros, ¿no? Porque capaz por ahí sí en algunos sí cumplo porque tengo más holgura o más umbral de tolerancia. Entonces, ya, no quiero responder la pregunta de qué. Mira, mi estimado, generalmente, de Eric, perdón, Eric, mira, generalmente Primavera se usa para proyectos de mayor complejidad, ¿ya? Por las mismas herramientas la que tiene, eh, generalmente es como gestión como gestión, como una herramienta de gestión de proyectos. El Primavera es más versátil, tiene herramientas mucho más avanzadas, tiene sus herramientas de evaluación de riesgo, genera reportabilidades mucho más avanzadas, eh, que a la hora de hacer nosotros nuestra reportabilidad mensual, nuestros integrales mensuales no es de mucha ayuda. Además que también a la hora de programar para mí es más intuitivo, ¿no? El MS Project generalmente se usa en proyectos medianos o pequeños, ¿no? Además que, bueno, eso es lo que podría decirte, ¿no? En base al primario. Yo particularmente ya hace una buena cantidad de tiempo que no vengo cogiendo el proyecto, pero ya tengo que retomarlo porque nunca se sabe, ¿no? Pero esa es la idea. Miren, a ver, y en los proyectos de la NIN solicitan cumplir estos requisitos, es nunca, no, sí, bueno, en los proyectos, en este caso, donde tengo entendido, sí, te dan ellos, tienes que cumplir con ciertos parámetros de calidad, tienes que cumplir con estos entregables, ¿no? Dependiendo de qué, dependiendo de quién seas, pues, ¿no? Si eres contratista o eres subcontratista, ya va a depender de cuál sea, qué clase de papel tengas en el proyecto, ¿no? Como subcontratista, quizás el contratista te da a ti los parámetros, o como contratista, quizás el ANI mismo es el que te da sus parámetros, ¿no? Pero sí, sí se tienen que cumplir según lo que se pueda exigir el ANI. Media hora, dice Fernando. Ya, bueno, entonces, daríamos ya por culminado este masterclass. Y bueno, agradecerles y desearles de alguna otra forma que esto sea muy, muy beneficioso para ustedes, ¿no? Siempre digo que a veces también es importante que ustedes también, por su propia cuenta, vayan, vayan rompiendo ciertas dudas, a veces los profesores, a veces se les escapa alguna cosa, a veces no, sean críticos, sean autodidactas hasta cierto punto y todos los éxitos y que este camino en el que están empezando, quizás algunos, puede ser muy beneficioso, ¿sí? Gracias, No, ingeniero. Sí, yo voy a estar por ahora nada más, sí, bueno, sí, sí, pero yo voy a estar por ahora en Masterclass ya en la medida que me solicite o algún apoyo por ciertas emergencias, voy a estar, quizás ya en cualquier momento me van a ver por ahí. Sí, entiendo que la PPT va a estar colgada, ya eso lo coordinaremos con acá con la gente de apoyo de Certificate y no hay problema, la PPT va a estar a su alcance.
Gracias, Sergio. Vamos a tratar de en el próximo, en la medida posible, mejorar el audio, ¿sí? Pero muchas gracias por darme la oportunidad de haberles enseñado. Sí, mi estimado, te doy el pase. ¿Me ibas a Ya. decir algo? Sí, 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 ya genial, doy por ingeniero. terminado. Sí, excelente. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, para terminar esta masterclass, como les había mencionado al principio, esta es una masterclass que forma parte del curso Primavera P6 Last Planner System Power BI y ChatGPT, que es uno de los cursos, al igual que se conjuga con el curso de Planner Construction. En este caso, estamos empezando con la clase introductoria el lunes 20, la próxima semana, como hoy, y el horario es de 8 a 11 de la noche. La próxima clase, que es introductoria, también va a constar de 1 hora. eh, para muchos de ustedes, como ya nos han mencionado, vamos a ver el tema del audio para poder mejorarlo. En este diplomado nosotros les estamos otorgando 2 certificaciones, que es a nombre de CPC, que es Certificate Project Control, que somos nosotros, y del PMI, validado por sus PDUs, ¿correcto? Eh, Nosotros contamos con ofertas exclusivas para ustedes que están participando en esta masterclass y la clase introductoria. No se olviden de inscribirse lo antes posible para que sean acreedores a sus beneficios y a sus obsequios. Les voy a dejar un número de WhatsApp para que realicen cualquier consulta de inscripciones o beneficios y poder ayudarle. Eh, la siguiente clase va a estar dirigida de igual manera por el ingeniero Yair Gordillo, quien va a ser el docente de este diplomado. Con nosotros, muchas gracias, muy buenas noches y espero poder contar con toda su participación.